ahora. Y les voy a compartir mi pantalla. Entonces, tenemos que un proyecto de ingeniería sería el planteamiento, organización, ejecución y control de todas las actividades y recursos necesarios para el logro de un objetivo específico en un tiempo determinado mediante la aplicación de las ciencias físico-matemáticas, económicas y la técnica industrial. Aquí industrial puede ser también técnica de construcción y cualquier otro tipo de, vamos a llamarle ampliamente tecnociencia, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que tenga digamos, más bien un proyecto de ingeniería no solo es en sí la materialización, o sea, un objeto o un procedimiento, sino va desde el planteamiento, la organización y el control de las actividades durante una aplicación de ciencias, ¿sí? Por eso a veces decimos un proyecto y puede ser algo que construimos o puede ser algo que hacemos. Y también puede ser algo que desmontamos, ¿no? Cuando llega al fin de su vida útil. Bien. Y ahora vamos a ver cuál es el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. Y está básicamente separado en dos partes. La primera parte sería cuando, vamos a decir que es la parte de diseño, que serían los primeros pasos, que es la ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Ahorita, en un momento más vamos a ver con un poco más de detalle qué son estas tres. Y luego está la parte de en sí la ejecución, o cuando, digamos, incluso a veces se contratan equipos de trabajo diferentes, ¿no? Hay un equipo de diseño y luego a veces hay un equipo también de campo o de ejecución, ¿no? En este caso son como, es separar el trabajo en trabajo de campo, que sería la parte de abajo, y el de arriba tal vez un trabajo más como de gabinete, ¿no? La parte de diseño y luego está la parte de ejecución. Entonces está en la parte de en sí la obra, sería la ejecución, pruebas y puestas en marcha y finalmente el cierre del proyecto. Y con estas 6 fases podemos decir que sería el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. ¿Ok? Bien, vamos a ver todas estas fases con más detenimiento. Primero viene la fase de ingeniería conceptual. Entonces es la primera etapa. Y esta etapa viene toda la parte de planeación. Básicamente es identificar un problema o necesidad que plantea un cliente. Planteamos diferentes alternativas de solución y vamos a evaluar estas alternativas bajo criterios técnicos, económicos y sociales. Y podemos dar como una jerarquización, así de este proyecto es bueno en este sentido, pero tal vez le falle aquí, etcétera. Y básicamente el cliente, a veces de manera unilateral o a veces de manera pues guiada también por el ejecutor del proyecto, elige alguna alternativa, ¿no? La que le parezca más atractiva. Ya vimos que a veces las personas tienen diferentes criterios para elegir qué proyecto es mejor, ¿no? A veces creemos que puede ser por rapidez, lo que veíamos en la clase anterior, rapidez, comodidad, costo, cuál es más conveniente, cuál puede ser más, más seguro, etc. Después de que ya planteamos la necesidad y ya tenemos clara la posible solución, entonces viene la fase de ingeniería básica. Y en esta fase se desarrolla la alternativa que ya se seleccionó a un nivel que permita, digamos, saber cómo se va a ver el proyecto. Se establecen dimensiones generales del sistema,
se hace como planteamiento de etapas constructivas y se hacen presupuestos globales. Bien, básicamente esto para poder tomar decisiones. Evidentemente vamos a tener algunas decisiones que considerar a lo largo de toda la ejecución del proyecto, pero básicamente la parte de ingeniería básica lo que se busca sería como un boceto con mucho más detalles, ¿no? Todavía no es el boceto con, digamos, con ya los detalles, eso sería la siguiente fase, pero por lo menos se puede, en esta fase podemos considerar el presupuesto, cómo se va a ver, cómo lo vamos a hacer, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la siguiente fase es la de la ingeniería de detalle. Y básicamente aquí es donde se hacen los diseños, el diseño final de un proyecto. Aquí sí se desarrolla toda la documentación técnica para la construcción y montaje de todas las fases involucradas. Y aquí también tenemos que considerar la parte técnica, económica, de tiempo y legal. O sea, aquí vamos a saber si necesitamos un permiso o si necesitamos tal vez importar algunas piezas o si cuál va a ser el programa de obra, qué tipo de cuantificación de obra final a detalle vamos a tener, y esto es todo lo que hacemos en esta fase de ingeniería de detalle. Entonces, la básica era como un boceto más generalizado, y esto ya es con todos los pequeños detalles, con información específica sobre todas las partes del proyecto. ¿Bien? La fase 4 ya corresponde a la parte de, como les había dicho, los contratistas de obra, y ya es la ejecución en sí. Entonces ya es la materialización del proyecto, y en esta etapa se construyen, fabrican o instalan o se montan todos los componentes y sistemas de acuerdo a los diseños que ya desarrollamos en la etapa de ingeniería de detalle. Y aquí es donde más bien se empiezan a tener que buscar que se respeten los presupuestos y los tiempos, ¿sí? Entonces antes estábamos también preocupados por presupuestos y tiempos, pero el objetivo era más bien lograr que se materializar los conceptos, ¿no? Era como llegar a una solución eficiente, y la siguiente fase tiene más que ver con, ok, ya tengo la solución, ahora tengo que realizarla. Y esa es la fase de ejecución de proyecto. Y sobre todo es importante que se respeten tiempos y costos. Y también que se respeten las instrucciones, o por lo menos los lineamientos establecidos en las fases anteriores, en la de ingeniería de detalle y la básica, porque si no, pues no habría algún desfase, ¿no? Entre lo que se planteó y lo que ¿cómo se llama? Y lo que se está ejecutando. Y bueno, la pregunta se las voy a hacer un poco más adelante. Luego viene las últimas dos fases, que serían las pruebas y puestas en marcha. Básicamente, ya que tenemos digamos, la obra ejecutada, antes de entregarla tenemos que probarla, ¿no? Ya vimos que en el caso de obras de infraestructura también tiene que ver, esta fase también está involucrada un poco en la parte de ingeniería de detalle, cuando hacemos pruebas como aerodinámicas o pruebas a las diferentes partes, o sea, no es una etapa tan definida, ¿no? Es como, sí la tengo que hacer, pero a lo largo del proceso he hecho varias pruebas para ver si lo que estoy proponiendo funciona. Eso ya lo vimos. Pero básicamente probamos sistemas, equipos o lo que se va a entregar, ya sea individualmente o en conjunto, para verificar si funciona como deseamos, y sobre todo para saber que lo que estamos entregando es adecuado, ¿no? La parte de supervisión y control también va en esta fase. Bien. Y finalmente tenemos el cierre del proyecto. Y esta etapa sobre todo es, entregamos el proyecto
Una vez concluido al cliente, le explicamos cómo funciona y eso viene en documentación, que serían antecedentes de desarrollo, manuales, planos actualizados, etcétera. Y del lado del cliente esto implica básicamente finiquitar los contratos, ¿no? O sea, pagarnos. O por lo menos terminar de pagarnos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Yo tengo una pregunta para ustedes. Y también para hacerles un poco reflexionar. La parte de estudios de mecánica de suelos, de estudios de mercado, geológicos, ¿en qué parte de estos pasos estaría? Me voy a regresar un poco al esquema general y ustedes van a decirme como en cuál creen que esté. En ingeniería básica, ¿Por qué? perdón, porque ahora sí que son como ya procedimientos como esenciales básicos que son comunes al realizar en un proyecto. Sí, puede ser, puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Porque es en lo que nos opino lo mismo para todo el proyecto. Sí, sí, básicamente sí, estaría en la parte de básica. Porque primero necesitamos conocer por dónde va la cosa. Aunque algunos, digamos, en mi opinión, aunque no está... Hay algunos de estos estudios que van a ser parte de la ingeniería conceptual. Las partes de diagnóstico. Y ahí va a haber otras partes que ya serían como parte de la ingeniería básica, porque son los que nos va a permitir plantear las diferentes soluciones. Pero sí hay algunas que tienen que ver también con el diagnóstico, ¿eh? No todas, algunas serán parte de la ingeniería conceptual y otras serán parte de la ingeniería básica. Pero sí, bien planteado. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Sí, A los pues, que tengan experiencia laboral, ¿esto les suena? ¿Les suena que sí pueden distinguir las diferentes fases dentro de los proyectos que han estado haciendo? Pues creo que sí. Sí, ojalá que sí. Ok, muy bien. Vamos a seguir un poquito más adelante. Siempre que planteamos un proyecto, hay 3 restricciones básicas. Hay otros autores que también dicen que son 6. Hay otros que dicen que incluso son 7. Eso lo veremos, las de 6 y 7 las veremos un poquito después. Pero básicamente se dice que todo proyecto tiene 3, así como existen las 3 Bs cuando queremos algo, ¿no? Siempre lo queremos bueno, bonito y barato, ¿cierto? También existen 3 restricciones en todos los proyectos de ingeniería, pero en este caso hacen que tienen impactos en los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces las 3 restricciones básicas son tiempo, costo y alcance o calidad. Entonces, si movemos cualquiera de estas 3 cosas, tiene un impacto en los otros 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos son como algunas restricciones importantes a considerar a la hora de plantear un proyecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Básicamente, el costo es todos los presupuestos, todos los proyectos tienen un presupuesto limitado, ¿no? En el mundo ideal, pues no tenemos limitaciones de presupuesto, pero eso no es cierto, eso no existe. Siempre tendremos un presupuesto limitado. Básicamente porque los clientes están dispuestos a gastar solo una determinada cantidad de dinero, ¿no? Para la entrega de algún producto o servicio. Pero ¿qué pasa? Ya depende si es del gobierno, ¿no? No, pero aún así tienes restricciones. Aunque sí es cierto, los de gobierno luego, no sé, depende, porque luego son bien raros los proyectos de gobierno. Cuando son proyectos, digamos, grandes obras Como de la estela de infraestructura. luz. Ya ni me digas, sí. Por cierto.
Aquí. Bueno, luego se los cuento fuera de la grabación. Pero bueno, todos los proyectos tienen un presupuesto limitado, aún si son de gobierno, ¿no? A veces hay posibilidades de hacerlos un poquito más grandes, etcétera, pero generalmente es una realidad material que hay límites, los recursos son limitados y por tanto los presupuestos también. Entonces, básicamente, ¿qué pasa si el presupuesto se tiene que reducir? Básicamente, eso implica que tendremos que reducir el alcance o la calidad y también tendremos que aumentar el tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, un menor costo es igual a menor calidad o mayor tiempo. Luego está el factor tiempo. Y como en todos lados han escuchado también, time is money. El tiempo es dinero. Y básicamente todos los proyectos, todos, por ahí alguien va a decir, excepto los de gobierno, tienen una fecha límite para la entrega. En teoría. De hecho, supuestamente es una de las primeras negociaciones que uno hace, ¿no? Cuando va a entregar algo. Sí, pero te lo puedo entregar tal día. O si son carpinteros en México, tampoco les entregan las cosas a tiempo, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Sí, de no lo entregó, Sí. no lo entregó, no lo entregó. Bueno, en fin. Entonces, pero en teoría todos tienen una fecha límite para la entrega. Eso sería en un mundo, digamos, donde la gente es formal. Y también en un mundo donde la gente sabe calcular cuánto se tarda en hacer algo. Creo que eso es una de las cosas más difíciles de estimar, ¿no? ¿Cuándo me vas a entregar tal cosa? Y entonces ustedes se ponen a pensar, si trabajo tantas horas, bla, bla, bla. Y más o menos así lo estiman. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa si de pronto tenemos que reducir el tiempo de entrega? O sea, tenemos algún tiempo acordado y nos dicen, ¿qué crees? Lo tienes que entregar antes. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? O el costo aumenta o, porque básicamente necesitaríamos contratar más recursos para poder ejecutar en menor tiempo. O dijimos, sí, pero no te lo voy a entregar completo. ¿De acuerdo? O sí, pero lo voy a hacer chafa. Bien, porque a veces uno necesita hacer algunas revisiones, etc. Por ejemplo, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Qué estamos viviendo con las vacunas? La eficiencia, ¿no? De la vacuna ante Sí, el pero tiempo que se requiere, porque vacunas requieren a veces hasta más de 10 años. exacto, y lo tuvieron que hacer rapidísimo. Entonces, ¿cuál es el efecto que tenemos? ¿Dónde chafearon? Bueno, ¿qué tuvieron que sacrificar más bien para poder entregar las vacunas a tiempo? ¿Tiempo de prueba? Exacto, básicamente estarían saltándose la parte de seguridad y o sea, asegurarse de que nadie le va a hacer daño, ¿no? Nos están usando de conejillos de indias, en realidad un poco. O sea, hicieron pruebas mucho más rápidas, menos extensivas, porque necesitaban entregarlas rápido y ¡zas! Y tienen filas en Ecatepec, ¿ok? Entonces es lo mismo. Tuvieron que reducir el tiempo y por tanto se saltaron algunas etapas para poder concluir el proceso a tiempo. Bien. Y la tercera, que es alcance o calidad. Esta es una cosa muy importante, muy importante. Por favor, cada vez que vayan a hacer un proyecto, no caigan en esa trampa. Definan bien el alcance del proyecto, ya sea si alguno de ustedes decide hacer su tesis, si deciden contratarse con alguien, un proyecto, hay que definir desde el principio los alcances. Muchos proyectos no se definen claramente y luego el cliente decide que quiere más cosas, ¿ok? Y ustedes dicen, sí, pero te va a costar más caro y puede ser que les digan que no. O ustedes le dicen, sí, pero voy a necesitar más tiempo y entonces a veces dicen, no, lo tienes que hacer al mismo tiempo, pero también quiero que me entregues bla, 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 bla. Alguna vez participé en un proyecto, nada más que al final
solamente quedó como una participación un poco marginal. Era con el ejército, tenía que entregarle un software de simulación al ejército. Y había que hacer pruebas. Y básicamente les estaba costando mucho trabajo cerrar el proyecto porque los militares, cada vez que les entregaban una versión decían, sí, pero ahora queremos que haga tal cosa. Sí, pero ahora queremos que haga tal cosa. Y entonces, al no haber definido claramente o con restricciones los alcances del proyecto, entonces esto fue como deteriorándose y tuvieron muchos problemas para cerrarlo. Y era un equipo gigante de trabajo. ¿Ok? ¿Dónde se van a encontrar estos alcances? Cuando estén en proyectos, sobre todo relacionados al gobierno, ya sea consultorías, etcétera. Siempre les dan unos, ¿cómo se llama? En la documentación que ustedes les entregan, siempre vienen los términos de referencia. Y ahí viene todo lo que supuestamente les tienen que entregar. ¿Ok? Y ahí está el alcance. Si ustedes firman un contrato y alguien dice, sí, pero no entregaste tal, ustedes siempre pueden decir, sí, pero no están los términos de referencia. ¿Bien? Ahorita estoy en un proyecto donde un elemento de los términos de referencia es sí, pero tienes que usar software libre. ¿Ustedes creen? Y tendrás que entregar todo en software libre. Ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver fotos, ¿les parece? Sí. Para que digan porque sí, a ver si valió la pena que yo no viniera. Bien. Yo no me presentara por acá. Les voy a contar un poquito los antecedentes del proyecto. Lo que sí les puedo contar. Esta es una presa, se llama la presa Calles, está en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes está dentro, todavía se considera climáticamente la región central de México, pero está más bien en la parte norte del Bajío. Entonces tiene un clima más seco que la cuenca del Valle de México, pero todavía no es el gran desierto. O sea, no tenemos el clima de Durango ni de Zacatecas, pero sí hay mucho menos agua. Y más o menos en los 30 se les ocurrió hacer esta presa. Ubíquense un poco en el contexto histórico, los 30 es posterior a la revolución, pero todavía están en plena guerra cristera. De hecho, ahorita les muestro unas válvulas que tienen fecha de 1926. Y es una cortina de concreto, pero tiene como que una sección mixta. Hay una parte que es curva y una parte que es la parte de acá. O sea, esta parte de acá es una curva. Es como si lo hubieran hecho curva para detener mejor. Y esta parte de acá es como por gravedad. Y lo que se alcanza a ver de este lado es la obra de excedencias en forma de cimacio. Nada más que nunca la vi, nunca la han utilizado. ¿Por qué? Porque lo hicieron en un lugar de clima semiárido. Originalmente tenían intenciones de generar electricidad y utilizarla para riego. Entonces tiene obras de toma, tiene 3 obras de toma, unas como de emergencias, las dos, y actualmente usan 2, un cacho por una tal cual para como un canal, como una llave, una tubería que abren, y la otra para riego tecnificado, entonces la envían por tubería, ¿ok? Vamos a ver si hay otras más fotos. Muchas están repetidas, porque ya saben, se toman 2 para por si no sale. La primera. Entonces, aquí está. Lo que les decía. Esta es una vista desde, bueno, este es el barranco del otro lado, ¿no? Aquí pueden ver un cachito de la presa. De este lado, y hacia abajo está la obra de toma. Entonces, hicieron una presa de este tipo en un lugar de clima semiárido y, por supuesto, para lo único que la pueden usar es para riego.
Ok, esta es la obra de toma, la que están utilizando ahora porque esta presa les da servicio a un distrito de riego que más se empezó a tecnificar más o menos en el 2004. Empezaron a hacer, no utilizar riego por inundación, sino empezar a hacer riego distribuido para tratar de eficientarlo, sobre todo considerando aspectos de cambio climático y oscilaciones, variaciones, sobre todo porque ya de por sí estaban en un clima seco. Les digo que la presa nunca ha utilizado sobra de excedencias y básicamente nunca ha llegado a estar totalmente llena, ¿no? Además tienen otra cosa, la orografía tampoco les ayuda, porque a pesar de que este es un cuello como de una barranca donde pudieron poner la cortina, el resto del espacio es bastante horizontal, entonces tienen un vaso gigante y no tan profundo, entonces eso hace que pues tengan una evaporación fuerte. Bien, entonces aquí es la vista para que más o menos se den idea del tamaño de la obra y hasta dónde tuvimos que ir. Qué lástima que no hay por aquí alguien parado. Bueno, sí, aquí pueden ver de este lado. Hay 2 personas paradas por aquí. Y pues básicamente para poder bajar hasta acá, pues hay que bajar por acá. Ok. Del otro lado hay... El vaso se usa también como para un poco de turismo, o sea, hay lanchas, paseos en caballos, etcétera, pero no es tan, ¿cómo se llama? No es tan turístico, es bastante rural. De hecho, no está en un espacio que, pues, ¿qué será? No es tan atractivo. O sea, no hay, por ejemplo, desarrollado, no han puesto ni lanchas con esquí, nada más es como que sí, te subes a la lancha, das la vuelta, te subes al caballo, haces un picnic y se acabó. La atracción principal de la zona se llama el Cristo Roto y nunca fui, no he ido de hecho, pero parece que es bastante popular. Bien. Padre. Sí, está interesante. Evidentemente, pues uno termina agotado. Así, oh, por Dios, ¿qué es esto? Bien, vamos a ver si hay más fotos por acá. Porque me gustaría mostrarles, bueno, también están bombeando, ¿no? Casi tienen como una bomba extra creo que para uso local. Hay patos también. Y también del otro lado hay como un pequeño oasis. Aquí está una vista del cimacio. Lo que me llama la atención, recuerden que es algo hecho en los 30s. Entonces pueden ver aquí en el perfil las, ¿cómo se llama? Las pequeñas, o sea, se ven todavía las formas de la cimbra. De hecho, toda la cortina tiene estas como marcas de que la hicieron tal cual, con cimbra, ¿sí? Básicamente porque aquí, bueno, aquí más o menos se pueden dar cuenta del tamaño. No es prismático, tiene como una pequeña curva, entonces es como si la superficie que se puede utilizar no fuera completa, sino fuera más o menos de aquí hacia el resto de la cortina. Porque aquí es más bien como si fuera no sé, una sección un poco como trapezoidal, pero medio, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver si hay más fotos por acá, si cargan bien. Este es el camino que tuvimos que bajar para la obra de toma. Se me girarán que estuvo bastante buena. Les decía que del otro lado hay batracios. O sea, si hay ranas, implica que el agua que sale es de buena calidad. Esto es parte del agua que sacan por gravedad y
parte la utilizan para unas pequeñas granjas acuícolas que tienen del otro lado. Entonces hay gente que incluso también, entonces quiere decir que también están criando peces, ¿no? Pero que haya ranas implica que, que el agua es bastante buena. Porque creo que los batracios son bastante sensibles a la toxicidad, ¿no? Entonces, pero sí me llamó la atención. Yo les había dicho que del otro lado es semiárido, entonces en la parte de abajo del barranco pues es como totalmente diferente, ¿no? De hecho, se sentía mucho más fresco, mucho más agradable la temperatura, más húmedo y toda la cosa. Hay un pequeño puente. Vamos a ver. Sí, aquí se ve, es una vista de toda la cortina desde abajo. Y a ver si hay algo que... Esta es la obra de toma que les decía. Está esta que se usa para riego por gravedad, entonces tal cual es como si abrieran una llave. Y esta tubería que es para riego tecnificado. ¿Ok? Aquí otra vista. Tienen aquí sus válvulas para purgar. Y aquí hay algo curioso. Les había dicho que habían hecho esta, a ver si es la resolución. Ojalá que sea, que se está tardando en cargar y no que se haya quedado la foto. Aquí se alcanza a ver como que tienen la cortina como derrames, ¿no? Y básicamente, déjenme ver si la siguiente carga mejor. Aquí se ve mejor. Si se fijan, tiene como filtraciones, ¿sí? De hecho, se alcanza a ver también la parte que les decía de la cimbra. Y esto que hay aquí, estos detalles son plantitas que están creciendo en la cortina. ¿Ok? Entonces, este es como consecuencia de la tecnología de la época, ¿no? Porque básicamente tienen una cortina llena de juntas frías. Y pues irremediablemente se les hicieron pues algunas filtraciones que podríamos considerar que son relativamente marginales. Y como hay humedad, entonces ahí les crecen las plantas, ¿no? Entonces es todo el tiempo estas cosas están húmedas, ¿no? Bien, estas son las válvulas que les decía. Estas son las válvulas que abren la toma a gravedad. Y estos cacharros de metal son de 1926. Para que se den cuenta, o sea, tienen casi 100 años y siguen instalados ahí. Y esta válvula, para abrirla manualmente, ¿como cuánto creen que se tarde? Porque evidentemente sí se puede, ¿no? Y de hecho antes lo hacían. Esta tubería, ¿qué será? Debe medir como 1,20 m de, más o menos, de diámetro. ¿Cuánto creen que se tarden en abrir estas válvulas? ¿La propuesta? ¿Alguna idea? ¿A qué les suena? Quizá media hora. No, Pedro, más, muy frío, te quedaste muy por debajo. ¿Como unas 6 horas? Así es, Julio, le atinaste, se tardan como 6 horas y media en abrirla. Y eso con mecanismo eléctrico. Esta ahorita ya no se usa, solo quedó como una especie de obra de emergencia o para hacer trabajos de desasolve, pero en este momento casi no la abren. La que abren, vamos a ver cuál, es la otra. Aquí para que se den cuenta del tamaño.
es esta. Este es el motor eléctrico. Este es el motor, bueno, el mecanismo eléctrico. De hecho, aquí tienen como un, que se llama un tornillo, que levanta y cierra pues las compuertas. Y aquí, de hecho, también se puede hacer de manera manual, ¿no? De hecho, aquí está la palanca. Y aquí hay como una, ¿qué será? Como un, ¿cómo se llaman estas cosas? Donde pondrías la palanca para darle vuelta, pero en realidad está hecho con un mecanismo, con un motor eléctrico, y entonces para abrir esto se tarda 6 horas. 6 horas en abrir y 6 horas y media para abrir, 6 horas y media para cerrar. ¿Ok? De ese tamaño es esta válvula. Es una válvula de compuerta. Aquí otra vista. Más detalles sobre la válvula. Aquí están. Lo mismo, esta es la tubería, esta es la que están usando, ¿no? También, evidentemente, con mecanismos eléctricos, de igual manera, 6 horas para abrir, 6 horas para cerrar. Y esta es la historia triste. A veces les había comentado que este es el medidor de flujo. Y lamentablemente no funciona. Y la razón es mucho más, ¿cómo les diré? Mucho más decepcionante de lo que ustedes creen. ¿Por qué creen que no funciona? Eso me gustaría. A ver, ¿cuáles serían sus hipótesis? Por la cual este medidor de flujo que tiene un teléfono y se ve como digital y computarizado, y para poder mandar datos de manera remota. Aquí hay como unos cables de teléfono, ¿no? Y de internet. Aquí le pusieron su no break. ¿Por qué creen que no funciona? La posibilidad puede ser que no lo saben usar y lo descompusieron ellos mismos. No fue esa, no es esa la razón. ¿Alguna otra hipótesis? No hay luz. Tibio. La pregunta es ¿por qué no hay luz? Porque la presa se diseñó para generar energía y no está haciendo nada así. No. Esa no es la causa. Es una causa, de hecho, mucho menos sofisticada. Es una explicación muy sencilla. O sea, sí es cierto que es porque no hay luz, pero la pregunta es ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no tengo energía en ese lugar si estoy dentro de una presa? Se supone que es propiedad federal, se supone que hay, ¿qué será? Bueno, para entrar tuvimos que pasar 2 puertas con, bueno, 3 puertas con candado. ¿Qué pasó? ¿No la apagaron? No, esa no es la causa. Vamos a dar una Porque versión no hay más. poblados cercanos. No, sí los hay. La respuesta es todavía más tonta. Básicamente se robaron los cables. Alguien se metió, abrió los tubos de las cables que transmitían electricidad y también de teléfono, y se los robó. Y básicamente dejó todo este lugar sin posibilidad de operar. Sobre todo este mecanismo, ¿no? Que tenía la intención de tomar datos y enviarlos remotamente. ¿Bien? Pues es todavía más tonto. Como, ay por Dios, ¿cómo es posible? Bien, y creo que esas son todas las fotos. Ok, voy a detener la grabación ahora.